En algunos casos, y en la mayoría en realidad, las estructuras que utilizan para el movimiento y la locomoción, ya lo fuimos viendo cuando damos la anatomía general. Vamos a hacer hincapié en algunos en particular, que vamos a ver con mayor detalle cómo funcionan, ¿sí? En primer lugar, ustedes saben que el movimiento constituye como una de las características básicas de todos los seres vivos. Los invertebrados en general muestran distinta capacidad locomotora para poder desplazarse tanto en el agua como en la tierra y como en el aire, ¿no es cierto? Las propiedades en las que vive cada uno de estos invertebrados e incluso el tamaño del cuerpo van a delimitar también el tipo de mecanismo apropiado para su locomoción. En cuanto al movimiento y la locomoción, vamos a hacer una diferencia entre ambos términos. No es lo mismo el movimiento que la locomoción. Cuando hablamos de movimiento, también hablamos de los movimientos que ocurren dentro de las células. En cambio, cuando hablamos de locomoción, por ahí hablamos más que nada de el desplazamiento de los individuos en el medio, ¿sí? En principio, a nivel celular, ustedes saben de que el movimiento se debe a resultados en los cambios de las formas de la célula, principalmente del citoesqueleto, lo cual generalmente interviene también un consumo de energía. Es por ahí un poco más evidente ver este tipo de movimientos en los protistas, o lo vimos con mayor detalle en los protistas, donde incluíamos además los movimientos ameboides, los movimientos flagelares y ciliares, ¿sí? Como estos organelos encargados de esta actividad. En los organismos multicelulares, además, van a intervenir otros procesos, como las contracciones de células musculares especializadas, y a nivel celular, todos estos tipos de mecanismos obviamente van a implicar el consumo del ATP, ¿no es cierto?, de la energía celular. Esto es simplemente a modo de que recuerden y repaso, en los cilios y flagelos, el mecanismo del movimiento, ustedes saben de que viene de la mano con la presencia de esos brazos de dineína que forman el flagelo, los cuales están asociados a los microtúbulos adyacentes, y en presencia del ATP, esta dineína se activa, por decirlo de alguna forma, y sus cabezas se mueven y se arrastran, lo cual provoca los movimientos flagelares. Esto yo sé que ustedes lo dieron en biología celular, no quiero entrar con muchísimo detalle, repasen igualmente cuál era el mecanismo básico, igual que en las células musculares, que interviene más que nada no la dineína, sino la miosina, que es otra proteína bastante importante. En algunos casos está asociada también a la proteína actina, la famosa teoría de la cremallera en lo que es la contracción muscular, donde ocurre un mecanismo bastante similar al de la dineína en los brazos flagelares. Acá lo pueden ver en esta animación, ustedes ven la miosina, como la cabeza de la miosina en presencia o en estímulo para el movimiento, se agarra o se prende de las fibras de actina y las trae y las contrae, ¿sí? Eso es simplemente a modo de repaso de los mecanismos básicos, lo que ocurre a nivel celular. En general, en los invertebrados vamos a clasificar los mecanismos de locomoción en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado, aquellos mecanismos que involucran los cambios en la forma corporal, como la formación de los pseudópodos o las contracciones generales del cuerpo. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta aquellos mecanismos en los invertebrados que involucren la locomoción por medio de apéndices especiales. ¿Qué apéndices especiales vamos a tener en cuenta? Cilios y flagelos, los cuales son más característicos o principalmente característicos de los protistas, pero vamos a ver que la presencia de los cilios es bastante frecuente en la locomoción de muchísimos invertebrados. También vamos a ver que son lo que son apéndices no articulados, y por último los apéndices articulados. Vamos viendo uno por uno. En los cambios de la forma del cuerpo es bastante evidente en el caso de los amebozoos, a través de la formación de los pseudópodos, ¿no es cierto?
es característico que en este grupo, y sabemos que existen distintos tipos de pseudópodos. Tenemos los lobopodios, los filopodios, los reticulopodios y los axopodios. Si bien todos están involucrados en la locomoción, recuerden que además axopodios, reticulopodios estaban también asociados a la alimentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, creo que algo ya lo hablaron con el profe, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuál es la teoría más aceptada de la formación de estos pseudópodos. Ustedes saben de que si podemos hacer un aumento y ver en más detalle el borde de las amebas, vamos a ver que el citoplasma está dividido en dos grandes secciones, una más externa, el ectoplasma, que tiene una consistencia más bien de gel, y el endoplasma, que tiene una consistencia más bien de sol. Tú ves en este ectoplasma, van a ver que hay una gran cantidad de subunidades de actina, como una gran malla, una red de actina, que le dan bastante firmeza a todo este ectoplasma gel. Cuando el individuo recibe algún estímulo, alguna señal, y va a dirigirse o a moverse, lo que va a ocurrir es que todas estas fibras de actina se despolimerizan, ¿sí? Fíjense cómo se observa en este dibujo, y forman pequeñas partículas, o quedan todas las unidades de actina en este pequeño segmento donde el individuo recibió el estímulo. Pues por ende, en esta pequeña porción lo que va a ocurrir es de que se pierde esa consistencia de gel, y el endoplasma, que está constantemente haciendo una presión interna, hace de que dirija toda esta parte del citoplasma a través de esta porción o brazo que se va formando del pseudópodo. Bien, una vez de que se termina de formar el pseudópodo, las subunidades de actina vuelven a unirse formando esta red o malla bien firme. Generalmente ustedes saben que hay un pseudópodo que es el directriz, si bien pueden formar varios pseudópodos a la vez. En cuanto a las contracciones generales del cuerpo, bastante fueron viendo, por lo menos conmigo cuando dimos la parte de nidarios, y creo que cuando vieron la parte de platelmintos también. Vamos a ver algunos casos en particulares, pero generalmente lo que involucra es impulsos nerviosos que alcanzan a músculos apropiados o a células musculares en algunos casos, con intervalos relativamente regulares, ¿sí? Lo cual da un movimiento, como resultado, un movimiento más bien de tipo rítmico de estos individuos. Y algunas veces puede ocurrir que estos impulsos son un poco más esporádicos y producen un movimiento un poco más irregular. Si recuerdan, en las medusas o en los nidarios en general no había un sistema muscular bien definido, pero había un grupo de células que eran las células epiteliomusculares que en la base y en contacto con la mesoglea formaban como una pequeña capa continua de miofibrillas contráctiles, ¿sí? Había una capa longitudinal que quedaba en la epidermis, y en la gastrodermis ocurría exactamente lo mismo, pero estas miofibrillas se encontraban paralelas, ¿no es cierto? Perpendiculares. Entonces, como que quedaba una gran capa de músculo de estas miofibrillas contráctiles circular y otra longitudinal. Mediante contracciones rítmicas de la umbrela, por acción de estas mismas células, estos individuos van a moverse, ¿sí? Como están viendo en esa animación. Ya vimos un poco de este mecanismo cuando dimos este grupo, ¿sí? Por otro lado, hablando de contracciones generales del cuerpo, podemos encontrar el peristaltismo del tipo excavador, el cual se da generalmente en poliquetos de tipo excavadores, en los oligoquetos terrestres, en oligoquetos también de dulceacuícolas, también lo vamos a ver en las anémonas de mar y en holoturoideos. ¿Qué involucra este peristaltismo excavador? Primero definamos bien lo que es el peristaltismo. La peristalsis en general es una onda de contracción muscular que se traslada por el cuerpo o a lo largo del conducto lumbar, ¿sí? Generalmente involucra dos grupos musculares, los músculos longitudinales y los músculos circulares. Imaginémonos un tubo
¿sí? Donde tenemos músculos longitudinales y músculos circulares, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando se contraen los músculos circulares? El cuerpo como que se disminuye en su diámetro y se elonga, y cuando se contraen los músculos longitudinales, lo que va a provocar es la contracción o el acortamiento del cuerpo, ¿sí? Y el ensanchamiento del diámetro de este tubo. Entonces, a partir de contracciones alternas de estos dos músculos, vamos provocando estas ondas que se propagan por el cuerpo y se denominan ondas peristálticas. En el caso del peristaltismo excavador, en estos organismos que veníamos nombrando recién, este peristaltismo consiste en dos grandes fases. Por un lado, en una fase o un proceso de anclaje, de penetración, y el otro es un anclaje terminal. Vayamos viendo qué ocurre en cada una de estas etapas para que este organismo pueda generalmente excavar. En la etapa del anclaje de penetración, fíjense cómo una parte del cuerpo del animal relaja los músculos circulares, ¿sí? Entonces el diámetro del cuerpo es como que se ensancha y hace que se mantenga fijo o anclado se encuentre bien arraigado al sustrato, ¿no es cierto? Y la otra parte lo que ocurre es la contracción de los músculos circulares y la relajación de los músculos longitudinales, lo cual les hace de que este tubo se contraen todos los músculos circulares y el esqueleto hidrostático haga presión y lo dirija hacia adelante, mientras se encuentra anclado por la parte terminal. Y en la otra etapa, que es la etapa del anclaje terminal, ocurre la situación inversa. En la porción posterior del cuerpo, que se encontraban relajados los músculos circulares, se van a contraer y lo que va a provocar es que este esqueleto hidrostático empuje hacia adelante el líquido, ¿sí? Y haga que avance. Y en este momento ocurre la situación inversa, la parte guía se ancla y de esta forma se va manteniendo agarrado o se va deslizando dentro de lo que es la galería. En las lombrices de tierra, además de este tipo de mecanismo de peristaltismo, no solamente se involucra las contracciones generales del cuerpo, los músculos circulares y longitudinales, sino que también acá adquieren importancia las quetas, ¿bien? Por un lado, el músculo circular, cuando se contrae, hace que se alargue el cuerpo por el mismo mecanismo y los músculos longitudinales se relajan. Las quetas se retraen, ¿sí? Para que no hagan fricción. Ahora, por otro lado, en la parte anterior del cuerpo, fíjense lo que ocurre, los músculos longitudinales se contraen, hacen que se acorte el cuerpo y los músculos circulares se relajan. Y cuando se relajan, las quetas se anclan o colaboran con el anclaje, salen hacia afuera y hacen que se vaya anclando y manteniendo agarrado al sustrato, ¿sí? Una vez que se mantiene agarrado, fíjense que comienza la onda nuevamente, se extiende hacia adelante, se ancla a la otra parte y de esa forma va avanzando sobre las galerías. En las anémonas de mar ocurre un mecanismo similar. Generalmente la mayor parte de la columna se mantiene estática y sobre el discopedio realiza estas ondas contráctiles peristálticas, donde el diámetro del pie va cambiando, ¿sí? Se contraen, hacen esas pequeñas ondas peristálticas solamente a esa altura, y de esa forma va empujando y va tirando y corriendo la arena o el fondo relativamente blando, y de esa forma se van anclando, además de que colaboran algunas sustancias del discopedio que los mantiene fijos en el sustrato. También podemos ver en los nidarios el movimiento de reptación, guapeo y voltereta de la hidra. En este caso también recuerden que son organismos que viven fijos al sustrato, pero en determinadas situaciones
también pueden moverse. Lo que hacen es, fíjense, doblan la columna del organismo, dejando dirigido hacia el suelo a los tentáculos, los cuales siempre se encuentran dirigidos hacia arriba. Una vez que los tentáculos entran en contacto con el sustrato, despegan el pie o el disco, ¿sí? Lo levantan, como ven acá en el dibujo, y hacen como si fuera la famosa media luna, corren hacia adelante o hacia otro lugar el discopedio, siempre manteniéndose adheridos al sustrato a través de los tentáculos, y una vez que el discopedio o el pie entra en contacto con el sustrato, vuelven a poner la columna dirigida, con los tentáculos dirigidos hacia arriba. En los temnocéfalos también ocurre un movimiento similar. Recuerden que tenía una ventosa, hace exactamente lo mismo, ¿sí? Pone en contacto a los tentáculos contra el suelo o el sustrato y despega su ventosa, hace la voltereta y vuelve a enderezarse, ¿sí? O a fijarse al sustrato. En los hirudineos y en algún grupo de lepidópteros, principalmente en las orugas de una familia en particular, que es Geometridae, ocurre este movimiento bastante simpático, que lo llama orugas medidoras, justamente porque parece que van midiendo a medida que avanzan, y lo que ocurre es, recuerden que los hirudineos tenían dos ventosas, una anterior y una posterior. Lo que hacen estos individuos es despegan la ventosa anterior, la dirigen hacia adelante gracias al relajamiento de los músculos longitudinales y la contracción de los circulares, y una vez que alcanza el sustrato, la ventosa anterior, despegan la ventosa posterior, contraen los músculos longitudinales y acercan nuevamente la ventosa posterior hacia la anterior, ¿sí? Dejan fija la posterior, despegan la anterior, elongan el cuerpo gracias a el relajamiento de los músculos longitudinales y contracción de los circulares. La ventosa anterior entra en contacto con el sustrato, despegan la ventosa posterior, se contraen los músculos longitudinales, se relajan los músculos circulares y acercan la ventosa posterior a la anterior, ¿sí? Van como avanzando en este sentido. Lo mismo que ocurre, acá se ve un poco más gráfico, con la oruga medidora. Fíjense cómo avanza y luego la parte posterior. Igual en los hirudineos también, si bien se mueven o tienen la locomoción a partir de la reptación por el apeo, que es esto que ustedes están viendo acá, algunas veces tienen una natación activa, les voy a mostrar acá en el video, tienen una natación activa gracias a la presencia no solamente de los músculos longitudinales y circulares, sino que también tienen músculos dorsoventrales y transversales, ¿sí? Fíjense, hay un grupo en particular, no son todas, que pueden tener una natación activa. Fíjense cómo desprenden las ventosas y pueden nadar activamente. Miren, ahí se ve bien el apeo. Fíjense cómo explora el sustrato. Ahí se relajan los músculos longitudinales, que son los que acortan el cuerpo. Ahí los estímulos pobres. Y no me acuerdo si se llegó a ver bien cuando hacen la natación activa, pero algunas sanguijuelas tienen natación activa, ¿sí? Parecen como que van serpenteando justamente por la contracción de los músculos transversales. En los rotíferos también podemos encontrar muchas veces ese movimiento de tipo apeo. Recuerden que tenían un pie
Algunos de ellos tenían un pie con la presencia de unos dedos, con una gran glándula cementante que les permite mantenerse fijos al sustrato y van avanzando con el rostro, apoyando la corona en el caso que tenga o los discos trocales, y de esa forma van avanzando. Igualmente tienen una natación activa, despegan por completo el pie y utilizan la rotación de la corona y los cilios de la corona para poder moverse. Bien, pasemos a otro grupo. Vamos a ver en los gasterópodos, hablando de contracciones generales del cuerpo. Recuerden que en los gasterópodos tenemos un gran pie bien desarrollado, un pie musculoso, y en este caso estos individuos van a provocar unos movimientos ondulatorios a través de este pie, que generalmente es bien aplanado, si hablamos de un gasterópodo típico, ¿no es cierto? Lo que hace que el animal se desplace a través de una superficie fija, firme, pero además también tienen la lubricación del sustrato por el cual se desplazan a través de una serie de glándulas que se llaman glándulas pédias, donde van lubricando con una especie de mucus, ¿sí? Habrán visto en algún momento cuando ven un caracol que va dejando la famosa baba, es nada más ni nada menos este mucus que cuando entra en contacto con el medio se gelifica y por eso queda como esa especie de baba bastante rígida, ¿sí? Lo utilizan para su locomoción. Los movimientos en principio en el pie se producen en dos planos, en un plano dorso-ventral, y por otro lado los movimientos son en un plano antero-posterior, ¿sí? Es una coordinación de ambos tipos de movimientos, lo cual le da esta sensación de rectación. Lo que ocurre es que hay una contracción dorso-ventral que hace que parte de este pie se vaya despegando del sustrato, como ustedes ven acá, mientras que otra parte se mantiene siempre firme en el sustrato. Y hay movimientos antero-posteriores, los cuales van permitiendo que este pie se expanda hacia adelante, mientras esta onda va recorriendo y va despegándose del sustrato. En principio, hay dos tipos de ondas que vamos a encontrar a lo largo del pie de los moluscos, de los gasterópodos. Hay una serie de ondas que son las ondas directas. ¿Qué significa? Las ondas directas son aquellas que progresan de atrás hacia adelante en el pie, es decir, que son ondas que acompañan el movimiento del caracol. El caracol va a avanzar hacia adelante, pues las ondas van de atrás hacia adelante también. O a veces las ondas pueden ser de tipo indirectas o retrógradas, ¿sí? En este caso ocurre al revés, las ondas se originan en la parte anterior del individuo y se dirigen hacia atrás. Fíjense, ahí se ven perfectamente cómo se van formando las ondas en el pie del caracol. ¿Ven? En este caso son directas, van de atrás hacia adelante, se ven claritos. Van acompañando el movimiento de este gasterópodo, ¿sí? Ahí se ve. A su vez, muchas veces ocurre en los gasterópodos que el pie es muy ancho y las ondas se propagan haciendo un movimiento de tipo zigzagueante, lo cual es provocado porque las ondas no se producen o no se extienden a lo largo de todo el pie, sino que si dividimos al ancho del pie en dos partes, derecha e izquierda, lo hacen de forma sincrónica, ¿sí? En este caso hablamos de ondas distáxicas, y cuando estas ondas se propagan o se extienden a lo ancho de todo el pie, como veíamos recién, se dicen que son monotáxicos. Si queremos clasificar a este, por ejemplo, caracol que estamos viendo acá, este caracol, fíjense, a lo largo de todo el ancho del pie, serían monotáxicas directas porque van de atrás hacia adelante, ¿sí? Acompañando el movimiento. También vimos, ustedes vieron en la parte de moluscos de que algunos gasterópodos
presentan prolongaciones del manto laterales, ¿sí? Las cuales utilizan para la locomoción, como en el caso de Aplysia, donde utilizan estos parápodos, que son estas expansiones laterales del manto, para la locomoción, para la natación activa, ¿sí? Fíjense, acá se ve clarito el movimiento. Hay otro grupo dentro de los gasterópodos, los pterópodos, que incluye a las mariposas y a los angelitos de mar, que en este caso el pie se modifica con estas formas como si fueran de alas, por eso se los llaman mariposas o angelitos de mar. Son estos que ustedes ven acá, fíjense cómo los mueven, parecen alitas, ¿sí? En los bivalvos puede ocurrir de que ustedes saben que muchos de los bivalvos son más bien excavadores, anclan el pie en los fondos blancos, también a través de contracciones del músculos, tienen los músculos aductores, los músculos protractores, los retractores, eso ustedes algo ya vieron, pero me gusta hacer hincapié más que nada en este ejemplo, en el famoso pecten, o el bivalvo shell, que dicen también. Estos individuos nadan mediante contracciones rítmicas de su músculo aductor. En este caso no hay un músculo aductor anterior y posterior, como en el caso de los bivalvos. El músculo aductor anterior se pierde por completo, solamente queda el posterior, que es este que ustedes ven bien desarrollado acá. Y a su vez este músculo tiene fibras tanto rojas como fibras blancas. Las fibras rojas ustedes saben que son las de actividad rítmica fuerte, con mucha contracción muscular, y la blanca es la que le va a permitir una contracción prolongada cuando la valva está cerrada. Lo que hacen es, abren y cierran, ¿sí?, abruptamente ambas valvas, y origina una corriente de agua que entra y sale de golpe, lo cual provoca ese desplazamiento de la nuca. En el caso de los cefalópodos, presentan una locomoción bastante particular a través de la famosa propulsión a chorro. Esta propulsión a chorro involucra dos fases importantes para provocar ese tipo de movimiento. Tenemos una fase de inhalación, donde lo que ocurre es que las fibras musculares circulares de todo el tubo del calamar, más que nada las del manto, ¿no es cierto?, se relajan, ¿sí? Entonces, al relajarse, aumentan el diámetro y las radiales se van a contraer. Cuando estas fibras radiales se contraen, aumenta el volumen de agua en la cavidad paleal, aumenta en realidad el volumen de todo lo que es la cavidad paleal, y el agua permite que el agua ingrese. Una vez que en la cavidad paleal está llena de esta agua o este líquido, comienza la fase de exhalación, donde lo que ocurre es, ahora sí, se contraen los músculos circulares, lo que hace que aumente la presión del agua en el interior de la cavidad, ¿sí? Al aumentar la presión, hace que los bordes del manto se aprieten bien fuerte alrededor de la cabeza, y de este modo el agua no le queda otra que salir forzosamente por el famoso sifón, ¿sí? Lo cual hace de que propulse la salida tan abrupta del agua en dirección contraria, ¿no es cierto?, a la salida del agua de este sifón. A su vez, hay otra característica, y es la presencia de las aletas. Ustedes se acuerdan que tienen esas aletas cefálicas que también colaboran en cuanto a su contracción a la natación activa de estos individuos. Esto simplemente para que los conozcan, es un grupo bastante particular de calamar, se llama el calamar volador japonés. Tienen la particularidad de que migran grandes extensiones, y dentro de sus migraciones van dando pequeños saltos bastante largos. Generalmente son para escaparse de los depredadores, pero es muy lindo verlos, cómo van migrando todos juntos, y se los ve cómo van saltando por arriba del mar. Llegan a saltar entre 30 y 50 metros, ¿sí? También por la propulsión a chorro. Busquen videitos ahí en YouTube, hay unos muy lindos donde se ve a este calamar. Incluso hay una diferencia bastante particular con el largo de los tentáculos y el gran desarrollo de las aletas.
En el caso de, bueno, le decía recién, de los calamares, aumentan toda la eficacia de su movimiento, no solamente por esta propulsión a chorro, sino que por las aletas, ¿sí? Por las ondulaciones de las aletas. En el caso de Nautilus, si seguimos hablando de lo que es moluscos, en este caso recuerden que tienen esa gran valva externa, donde se les va a complicar un poquito más el movimiento si queremos compararlo, por ejemplo, con los otros cefalópodos. En este caso, la expulsión del chorro a través del sifón se debe más que nada a lo que es la retracción del cuerpo hacia el interior de la valva y a la contracción de la musculatura del sifón y no tanto a la musculatura del manto, ¿sí? Y en el caso de los pulpos, también algunos pueden encontrar que los brazos se encuentran unidos uno con el otro a través de una membrana, como ustedes están viendo acá, y adopta una especie de apariencia como si fuera un paraguas, y nadan de una forma similar a las medusas, ¿bien? También lo hacen, aunque lo hacen como una propulsión a chorro, parecen como que van nadando como las medusas. Y si hablamos de apéndices especiales, vamos a hacer más que nada hincapié a aquellos invertebrados, además de los protistas, que presentan cilios o que necesitan todavía de la presencia de estos cilios para la locomoción. ¿Dónde los vamos a encontrar? En protozoos, obviamente, igual que los flagelos, pero vamos a ver que algunos platelmintos, nemertinos, rotíferos, gastrotricos, algunos anélidos, como aerosoma, y algunos moluscos gasterópodos todavía dependen del movimiento ciliar, ¿sí? En el caso de los platelmintos, el extremo anterior está ligeramente levantado, se va levantando mediante pequeños golpecitos. Y tenemos a todos los cilios ventrales, acá se ve en este pequeño dibujito, los cuales se van batiendo y van colaborando con la locomoción. Obviamente, además de la musculatura, ¿no es cierto? En los nemertinos hay una serie de cilios epidérmicos, pero a su vez también colabora con el movimiento ciliar la secreción de un mucus secretado por unas glándulas cefálicas, las cuales colaboran también con la locomoción. Rotíferos, ya habíamos hablado de esa reptación, pero también presentan una natación más activa por medio de los cilios de la corona, que se extiende, además de que el pie se va contrayendo. Y en los gastrotricos, por ahí son un poco más evidentes, el desplazamiento a través de los cilios porque son un poco más visibles, tienen cilios ventrales y cefálicos, bastante bien desarrollados, y utilizan además la musculatura para lo que son los movimientos bruscos más bien de tipo de huida. En algunos anélidos oligoquetos, como aelosoma, que es bastante frecuente encontrarlos en nuestras charcas, acá en el agua, nadan justamente gracias a la acción del prostomio, que es ciliado, y va ondulando el cuerpo, moviéndose gracias a los cilios también que presentan en los segmentos anteriores del cuerpo, ¿sí? Si hablamos de apéndices, decíamos que teníamos apéndices que son no articulados, y los apéndices de tipo articulado, es fácil identificarlos. Ustedes saben que los artrópodos, estuvimos hablando bastante de lo que son los apéndices articulados, así que no van a encontrar mayor problema para identificarlos. Y dentro de los no articulados puede ocurrir que algunos individuos, como algunas amebas, se desplacen a través de los tentáculos. En el caso de las hidromedusas, serpentean, van como serpenteando sobre las superficies de los fondos marinos utilizando la puntita de los tentáculos. En el caso de las anémonas de mar, se desplazan sobre la punta de los tentáculos, ¿sí? Si bien son organismos sésiles, pueden desprenderse y desplazarse de esta forma, que se van extendiendo y se fijan a un sitio, ¿sí? En el caso de los moluscos, algunos pulpos se deslizan rápidamente sobre el fondo del mar. Fíjense, parecen como que van caminando, se van afirmando con los tentáculos y las ventosas adhesivas que tienen los tentáculos, que obviamente van a incidir en la eficacia de este movimiento, ¿sí? Que permiten movimientos mucho más finos.
Además, como les decía hoy, de la protección al chorro y de las membranas que pueden tener en algunos casos entre los brazos. Los parapodios de los poliquetos, esto yo vi que el profe les explicó bastante en el práctico sobre el funcionamiento, pero bueno, los poliquetos errantes, ustedes saben que para arrastrarse utilizan a los parapodios y combinado con el movimiento de la seta y de los músculos de la pared del cuerpo, ¿no es cierto? Tanto longitudinales como transversales, además de el movimiento del líquido celomático, ¿sí? Provocado por esto. El desplazamiento, en el caso de los poliquetos, consta de un movimiento eficaz y el otro de recuperación. Es decir, cuando en un mismo segmento, un lado del parapodio se encuentra en movimiento hacia adelante, en el movimiento eficaz, el otro lado de su parapodio, ¿sí? Si hablamos de derecha e izquierda, del otro lado, se encuentra en fases de recuperación. Cuando el lado derecho entra en recuperación, el izquierdo va a entrar en etapa eficaz del movimiento, ¿sí? Entonces va provocando ese movimiento zigzagueante. Fíjense cómo hay una coordinación a su vez entre segmento y segmento para que no haya una superposición en el movimiento. En cuanto a las podias, en los asteroideos, en los equinodermos específicamente, hay una serie de músculos asociados a las ampollas de estas podias que se contraen, forzando que el líquido del sistema vascular, ¿no es cierto?, acuífero, entre en el pie, ¿no es cierto? Hay una serie de válvulas que hace que se cierren y mantenga esa presión hidrostática sobre el pie de la podia, y cuando lo quieren retraer ocurre lo contrario, obviamente, la presión de la podia, de la musculatura, se relaja, entonces permite volver al líquido hacia atrás, ¿bien? A su vez, hay algunas podias que pueden tener algunas espinas o algunos anillos quitinosos que les van a permitir mantenerse adheridos al sustrato, y a veces también hay alguna secreción de las células del epidermis de tipo mucosa que pueden llegar a colaborar. ¿Bien? Es bastante simpático, ven en los equinodermos el movimiento, fíjense, de las podias, bastante evidente, en las estrellas. En el caso de los ofiuroideos el movimiento es diferente, en este caso los brazos actúan como si fueran remos, y van desplazando al animal con movimientos de tipo, ¿ven?, como si fueran saltitos, ¿sí? A su vez las espinas que tienen en los brazos van a ayudar muchísimo en lo que es la tracción en el sustrato, y en algunas especies que son excavadoras, las podias junto con las espinas también colaboran y las ondulaciones de los brazos van a colaborar con esta excavación en el sustrato, ¿no es cierto? Fíjense la diferencia, acá se ve bien, entre el ofiuroideo, cómo se va arrastrando, cómo va haciendo como remos y va dando saltitos, a diferencia de la estrella, que gracias al movimiento de las podias, presenta un movimiento un poco más constante, ¿no es cierto? En los crinoideos, o en las plumas de mar, se mueven nadando activamente, como ven en el videíto, donde van nadando gracias a que alternan los brazos, levantan y bajan, y van alternando los brazos para que no haya un solapamiento del movimiento entre ambos, ¿sí? En los erizos o equinoideos regulares van a utilizar también las podias, que generalmente finalizan en ventosas, y también utilizan para la locomoción, como el órgano locomotor, a las espinas. Generalmente las espinas las usan para ir elevándose del sustrato, o a veces los utilizan también para rodar cuando actúan en forma combinada, ¿sí? Pero fíjense, ahí se ven las podias por debajo, y fíjense acá atrás se puede ver cómo también van utilizando las espinas para la locomoción. En los erizos o equinoideos irregulares, o los dólares de mar, son más bien excavadores, van a excavar la arena mediante la acción más que nada de la superficie, de las espinas que se encuentran en la superficie oral, y se considera que las lúnulas también van a colaborar en esta función,
cuando se entierran superficialmente en la arena, ¿sí? A medida que van moviendo o corriendo el sustrato o la arena de los fondos blandos, va permitiendo que haya una corriente de la misma arena a través de estas luminarias, ¿sí? Que los permita sacar la arena y de esa forma ir enterrándose. Y si hablamos de los apéndices articulados, estamos hablando específicamente de los artrópodos. Algo ya habíamos hablado, de que los apéndices articulados hace referencia de que no es una estructura rígida, sino que cada uno de estos apéndices está formado por pequeños fragmentos, ¿sí? O porciones, los cuales le dan movilidad a estos apéndices. Pero a su vez, fíjense cómo internamente recorren a estos apéndices una serie de músculos, los cuales pueden ser tanto flexores como extensores, y van actuando a través de un sistema como si fueran de palancas, ¿bien? Donde los músculos son los que, gracias a las contracciones alternadas de músculos flexores o extensores, obviamente, van a permitir el movimiento eficaz de estos apéndices. La mayoría de los artrópodos tienen este tipo de apéndices, sin embargo, por ahí en algunas arañas o escorpiones, algunas de las articulaciones de las patas no poseen músculos extensores. Esto también es a modo de repaso, porque lo vieron conmigo cuando dimos en la parte general de artrópodos. Ustedes saben que existen dos prototipos de patas dentro de los artrópodos, aquellos apéndices o patas de tipo unirrámeas, en insectos y arácnidos, y el caso del prototipo birrámeo en crustáceos con todas las modificaciones que pueden tener, ¿cierto? Teníamos el protopodito, el exopodito, el endopodito y todos los artejos que ustedes ya los vieron en artrópodos generales. Vamos a ir viendo cómo utilizan los artrópodos estos apéndices en los distintos medios en los que se desplazan. Si hablamos de la locomoción acuática, por ejemplo, en los crustáceos decápodos, recuerden que tenemos tanto pereiópodos como pleópodos, los cuales pueden presentar distintas funciones. En el caso del langostino, ¿se acuerdan que teníamos pereiópodos para caminar por los fondos o para reptar por los fondos? Y los pleópodos estaban adaptados, eran más gruesos, tenían gran cantidad de pelitos o vellosidades para una natación activa. Incluso los urópodos, ¿se acuerdan que eran bien aplanados para la natación activa? En el caso de los cangrejos, ¿se acuerdan que habíamos visto que eran principalmente caminadores, que andaban como eran bentónicos, y los pereiópodos estaban adaptados simplemente a esta función, y no teníamos una natación activa, salvo en algunos grupos que ahora vamos a ver. En los anfípodos también podemos ver cómo la mayoría de los apéndices están adaptados más que nada para lo que es la natación, a través de la propulsión de los pleópodos y de los urópodos, aunque también los pueden utilizar en determinadas circunstancias para dar pequeños saltitos, o cuando caminan utilizan solamente los pereiópodos. En el caso de Daphnia o la pulga de agua, también lo vimos en el práctico. En este caso hay una modificación de otro tipo de apéndices, las antenas, que son birramosas, y fíjense el gran desarrollo que tienen y cómo las van batiendo fuertemente para ir dando como pequeños saltitos, ¿sí? Entonces, en este caso utilizan principalmente el segundo par de antenas o antenas verdaderas para la locomoción. Lo mismo que ocurre en los copépodos, fíjense, nadan mediante las antenas, aunque también hay una gran colaboración de los pereiópodos, de los 4 primeros pares de pereiópodos, que presentan una natación activa, ¿sí? Modificados específicamente para la natación. Los cangrejos, vimos que reptan, van caminando principalmente son bentónicos, sobre los fondos, con los 5 pares de pereiópodos. Generalmente, si bien pueden caminar hacia adelante, generalmente lo hacen de costado, el movimiento es de tipo lateral, donde las patas de uno de los lados van realizando un movimiento de flexión, mientras que las del lado opuesto llevan a cabo la extensión. Recién veo en el videíto ese que puse que se está sacando un quelípedo. Me desconcentró el video. Se arranca un quelípedo ahí, miren.
Se lo saca y sigue. En algunos casos, como en el caso de Calinetes oportunus, en la familia de Staportunidae, el último par de pereiópodos, a su vez, está modificado, fíjense que es ancho y aplanado, porque presentan una natación, son mucho más ágiles y veloces en cuanto a la natación, ¿sí? Son nadadores activos. Pueden nadar de lado, hacia adelante o incluso hacia atrás, pero fíjense como que en estos casos ya hay un par de apéndices modificados exclusivamente para esta función, la natación, que no veíamos en el caso del cangrejo de río, ¿no es cierto? De todos los pereiópodos estaban adaptados simplemente para la caminata. Emerita también ya les estuvo explicando Flor en el práctico los otros días con bastante detalle el movimiento de la excavación, así que simplemente a modo de repaso, recuerden que el cangrejo topo excavan, son excavadores, viven enterrados en la arena de fondos blandos y utilizan el cuarto par de pereiópodos, principalmente es aplanado para enterrarse junto con los urópodos y lo que es la flexión del pleón y del telson, que estaba bastante desarrollado justamente para ir excavando hacia atrás. En los insectos acuáticos vamos a ver que puede ocurrir que en algunos casos estén adaptados para poder moverse sobre la superficie del agua. En algunos hemípteros, algunos colémbolos, dípteros, lo que hacen es aprovechar la tensión superficial del agua y logran superar la gravedad, es decir, que no se hundan mediante algunas sustancias hidrófugas, que generalmente actúan sobre los tarsos y los tarsitos, que son los que quedan apoyados sobre el agua, ¿sí? Sobre la superficie líquida. Entonces hacen de que, como son hidrófugas, estos individuos no rompan la tensión superficial y no se hundan. En los gérridos o zapateros, o también se los llama patinadores, son bastante frecuentes encontrarlos acá. Viven sobre la superficie del agua y son capaces de correr, son muy rápidos, muy ágiles, van como corriendo sobre la superficie y van a ver que los tarsitos terminan en una serie de pequeños pelitos que también son hidrófugos y que les van a permitir no romper la tensión superficial y quedarse siempre sobre la superficie. Los notonéctidos también es otro grupo, otra familia de insectos, incluye a los famosos nadadores de espalda, fíjense cómo quedan panza para arriba, y en este caso el tercer par de patas está modificada a modo de remo, ¿sí? Después obviamente tenemos la locomoción de tipo terrestre, acá vamos a ver todo lo que son principalmente aquellos artrópodos de tipo andadores, corredores, excavadores, minadores, incluso los saltadores. En el caso de los andadores y los corredores, a ver, este tipo de pata constituye el sistema de progresión más común, es lo más común que podemos encontrar dentro de los artrópodos. El movimiento ordenado y regular de todos los apéndices va a depender en principio de mecanismos coordinados entre cada uno de los segmentos intersegmentarios, buscan la forma de coordinar el movimiento de estos apéndices con los del segmento anterior o posterior para que no haya turbulencia o que no se superpongan y hacer mucho más eficaz el movimiento, ¿no es cierto? Además, los insectos en general tienen la ventaja de ser plantígrados o digitígrados, ¿sí? Y la reducción del número de patas, ¿se acuerdan que veíamos que en los artrópodos más primitivos había un par de patas por segmento? Bueno, hay una tendencia a la reducción solamente a 3 pares de patas, así como la longitud de la pata también es una ventaja. La amplitud del paso y la longitud de las patas también van a condicionar lo que es la velocidad de estos animales, ahora vamos a ver ejemplos. Y el aumento del número de patas presenta dos inconvenientes principales, que yo se los he explicado recién. Uno es coordinar entre los distintos apéndices, entre sí, no solamente entre los del mismo lado, sino con los del segmento anterior y el segmento posterior. Y por otro lado, mantener el equilibrio, ¿sí? Conservando el número de apéndices necesarios que tienen que estar en contacto con el suelo para no perder el equilibrio. En los 100 pies o quilópodos, veíamos que presentaban un par de patas por segmento, generalmente son patas relativamente largas,
En algunos grupos dentro de los quirópodos, todas las patas presentan la misma longitud, desde la primera hasta la última. Sin embargo, en algunos otros grupos ocurre de que las patas anteriores presentan menor longitud que la posterior, que las posteriores van incrementando en cuanto a la longitud, y eso también hace la eficacia de que no se superpongan o que no se descoordinen las patas con las del segmento anterior, ¿sí? Son buenísimos corredores, justamente por la longitud de pata larga, más veloz que pata corta, ¿sí? Entonces son excelentes corredores por la longitud de la pata y por la gran coordinación que presentan, y no hay interferencia con los apéndices ni anteriores ni posteriores. En el caso de los diplópodos, hay una gran coordinación entre las patas, no solamente de un mismo segmento, del lado derecho e izquierdo, sino que también con las del segmento anterior y posterior, pero en este caso son patas muchísimo más cortas que en el caso de los quilópodos. Son buenos caminadores simplemente, y fíjense cómo van coordinando, van haciendo como pequeñas ondas entre las patas de los segmentos anteriores, y de esta forma no hay un solapamiento ni una incoordinación de las mismas. En los insectos, ustedes saben que se desplazan a través de 3 pares de patas, del pro, del meso y del metatórax. Del protórax nace el primer par de patas, del mesotórax el segundo par de patas, y del metatórax el tercer par de patas, donde generalmente hay una coordinación también para que no haya interferencia en el movimiento. Entonces, primer par de patas y tercero de un lado del insecto coordina con la pata media del lado contrario y viceversa, ¿sí? Fíjense, en rojo acá van a ver, va del lado derecho, primer par de patas y tercer par de patas, coordina el movimiento con el segundo par de patas del lado izquierdo, mientras que el primer par de patas y el tercero del lado izquierdo coordina con el segundo par de patas del lado derecho, ¿sí? Lo que va provocando esta locomoción de tipo en zigzag. En el caso de los opiliones, recuerden que tenían las patas muy largas y delgadas, generalmente el tarso es multisegmentado y muy flexible. Acá se ven la gran segmentación que tiene el tarso, lo cual les va a permitir ir envolviendo las ramitas como si fueran látigos, los va envolviendo las hojas o las ramas a medida que se van desplazando por la vegetación. Y también yo les había nombrado que en los insectos existen algunas adaptaciones para poder más que nada desplazarse o adherirse o trepar por superficies preferentemente lisas. Por eso por ahí vemos algunos insectos que son capaces de ir caminando por las paredes o moverse a través de las paredes, y algunos ejemplos son los arolios, ¿sí? Que son estas almohadillas que se encuentran entre las dos uñas terminales de las patas de los insectos. Acá también se lo puede ver. O en algunos casos, los pulvilos, que son el número de 2, son estructuras similares, también entre las uñas de los pies. Además de que tienen secreciones pegajosas que colaboran con la adhesión a la superficie, ¿no es cierto? Y decíamos de que muchas veces las patas pueden estar modificadas, no siempre son caminadoras, no siempre es andadora la pata, sino de que muchas veces pueden estar modificadas según el modo o el hábitat que presenten los organismos. Recordemos que principalmente hay modificaciones del primer y tercer par de patas, generalmente el segundo es de tipo caminador, y en algunos casos la pata puede modificarse para una vida más bien excavadora, como en el caso del grillo topo. Fíjense cómo el tarso y el fémur están aplanados, incluso fíjense cómo terminan los tarsitos como si fueran un rastrillo para poder ir excavando sobre los fondos blandos. Van utilizándolos como si fueran palas y van corriendo el fondo blando y el sustrato para poder ir excavando. En algunos casos puede haber modificaciones del tercer par de pata en una pata de tipo saltadora, lo cual es bastante característico de las langostas o de los grillos.
Hay un gran desarrollo del fémur en cuanto a la longitud y al ancho, porque en su interior hay una impresión o hay un gran desarrollo de la musculatura, ¿sí? Fémur. Y la tibia también está bastante mucho más larga, ¿sí? Para provocar este salto recontra eficaz. En los arácnidos también tenemos a un grupo de arañas que son los alpícidos, a diferencia de las langostas, en este caso no se da por un gran desarrollo de la musculatura o de algún apéndice, parte de los apéndices en particular de los arácnidos, sino que es por una presión interna del hemolinfa que provocan esos pequeños saltitos. Esta arañita seguro que la mayoría de ustedes tienen en la casa. Bien, además, si hablamos de la locomoción de los insectos, no podemos dejar de mencionar a las alas, que también ya estuvimos hablando un poco de esto cuando dimos las generalidades de los artrópodos y cuando dimos insectos en general. Ustedes saben ya que las alas son expansiones del tegumento, son dorsolaterales, y se encuentran en los segmentos del meso y del metatórax. Y en el interior se han introducido o se pueden evidenciar tráqueas, nervios e incluso vasos sanguíneos, ¿sí? No es tan sencilla la ultraestructura. Están compuestas por dos pequeñas láminas cuticulares y están separadas por un engrosamiento tubular que se denominan venas, que es lo que ustedes ven siempre cuando miren un ala por transparencia, ¿no es cierto? Son como pequeñas varillas esqueléticas que obviamente proporcionan un soporte mucho más eficaz a esta ala. En algún momento ya les comenté que hay un montón de nervaduras, no sé si vale la pena entrar en detalle en los nombres, pero se utilizan muchísimo más que nada en sistemática, ¿sí? Obviamente son más evidentes en aquellas alas de tipo membranosas que en aquellas alas que no cumplen una función de vuelo activo, como en el caso de los élitros. Eso también ya estuvimos viendo un poco cuando dimos artrópodos. ¿Cómo es el movimiento del ala, ¿sí? En principio tenemos dos grupos principales o dos conjuntos principales de músculos. Por un lado, ¿sí? Recuerdan el segmento, un segmento de un artrópodo, tenemos el tergo, el noto y las pleuras, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos una serie de músculos que se encuentran fijos o están adheridos desde el tergo hasta el noto, son estos que ustedes están viendo acá, músculos verticales. Y por otro lado tenemos músculos longitudinales, ¿no es cierto? Bueno, la acción alternada de estos músculos va a provocar la elevación y la bajada de las alas. ¿Cómo? Cuando estos músculos verticales se encuentran relajados, se contraen los músculos longitudinales, ¿sí? Y lo que hace es de que el ala se dirija hacia abajo. En cambio, cuando se contraen los músculos longitudinales, se relajan los longitudinales y se contraen los verticales, al contraerse, hacen de que se acorte la distancia entre el tergo y el noto y el externo, y de esa forma se levante el ala. Para que lo entiendan más sencillo, acá lo tienen, fíjense, contracción de estos músculos hace de que se acerque el tergo al externo y por ende provoca la elevación del ala, y cuando se contraen los músculos longitudinales y se relajan estos, provoca que las alas se dirijan hacia abajo. Pero además hay otra serie de músculos, los músculos directos o músculos alares, que se encuentran en la base de las alas y en contacto directo con el tergo y las pleuras, ¿sí? Y esos son los que van a provocar el movimiento de tipo en 8 hacia adelante y hacia atrás. De arriba y hacia abajo depende de los músculos indirectos, que son estos, longitudinales y verticales, y el movimiento hacia adelante y hacia atrás de las alas depende de los músculos directos o alares. ¿Sí? Igualmente, de alguna forma, estos insectos tienen que vencer en algo que es la turbulencia del aire,
Y para esto las alas de alguna forma tienen que coordinarse, ¿sí? No pueden tener una acción independiente un par del otro, el par anterior del par posterior, sino que tiene que haber de alguna forma algún tipo de coordinación entre ambos tipos de alas para evitar, como consecuencia, esta turbulencia del aire que se crea, obviamente, por la presión del aire de adelante, del par de adelante hacia el de atrás. Entonces hay dos formas en que los insectos han solucionado esta dificultad. Por un lado, en el caso de los lepidópteros, ellos lo solucionaron a través de unas pequeñas estructuras donde mantiene unido el primer par con el segundo, entonces ambas se mueven coordinadamente. Y en el caso de los odonatos, lo que hace es el movimiento de las alas de los dos pares son alternos. Entonces, ¿cómo lo solucionan esta turbulencia? Simplemente cuando un par de alas se encuentra en antifase, el par posterior ya se encuentra en la sucesiva columna, se encuentra con la columna del aire antes de que haya una turbulencia y por eso no, fíjense, casi no conejo. Fíjense el primer par de alas, cuando está subiendo, el otro se encuentra en la antifase, en la fase contraria, entonces cuando se sube el mismo movimiento del aire, permite que no haya turbulencia o interferencia al segundo par. Y en el caso de los lepidópteros es más fácil, van haciendo este movimiento de 8, pero como está coordinado el primer par con el segundo, no hay ningún tipo de interferencia. Igualmente ustedes saben que no toda ala es para volar, y en algunos casos habíamos visto en los coleópteros que las alas pueden cumplir una función más bien de protección, como el primer par de alas de los coleópteros, que eran los élitros, que son mucho más rígidos. Igual fíjense como el segundo par sigue siendo de tipo membranoso y pueden provocar pequeños vuelos, elevan los élitros y permiten la salida de el segundo par de alas, que es de tipo membranoso, para esos pequeños vuelos activos. Habíamos visto también en algunos casos donde el segundo par de alas puede modificarse en halterios o balancines. Acá fíjense, lo están viendo en una mosca, el primer par de alas es de tipo membranoso. Fíjense cómo se ve el movimiento en 8 del ala, bastante evidente, hacia arriba y hacia abajo, pero a su vez hacia adelante y hacia atrás, y el segundo par modificado en estos halterios o balancines que le van a dar bastante equilibrio en el movimiento en el aire, ¿sí? Y eso es todo por hoy. Qué feo que no los veo, no sé si se durmieron, si me dormí yo. Te quedaste desconectada. No. Rodrigo, qué gracioso. Buenos días, profe. ¿Cómo anda? Buenos días, te dice Rodri, casi con el profe Lafón. ¿Cómo andás, Conseguí Rodri? a alguien que me dé un mate, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos, profe, Me te saludan los alegro. alumnos. ¿Están los chicos con el tema? Sí, ahí están. En modo foto, mirá, algunos en modo foto boliche y otros en modo foto académica. Pero están. Che, ¿cómo está la cosa en Resistencia, Rodrigo? La verdad o la versión oficial, La versión, la verdad. un desastre realmente. Pero como no se hacen testeos ni nada, la versión oficial es que está mejorando todo. Sí, dicen que es muy bajo la cantidad de testeos que están haciendo